Hola amigos, les doy la bienvenida a una edición más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde invitamos a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre sus proyectos académicos, sus orientaciones académicas y de trabajo docente. Y algo muy particular, muy interesante para nosotros es aquellas aportaciones que han hecho al fondo editorial a través de las publicaciones de los resultados de sus investigaciones precisamente. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta a un buen amigo, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Historia y Antropología. Él es Francisco Jiménez Abollado, licenciado en Historia y doctor por la misma especialidad en la Universidad de Sevilla. Pero además, Paco, pues antes que nada, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente la invitación para estar aquí y platicar con nosotros sobre tus libros. Muchas gracias y bien hallado y de nuevo aquí con la audiencia de vuestro programa, aquí presentando nuestras recientes publicaciones. Sí, y además, bueno, sobre todo, Paco, pues destacando un poco este trabajo académico que has hecho. Tú estudiaste la licenciatura en Historia y después cursaste el doctorado en Historia Colonial. ¿Cuál es la especificidad de tu doctorado? La especialidad era Historia Socioeconómica de América Latina. ¿No? Ahí entrábamos, pues, todos los estudiantes de posgrado que, desde el punto de vista de la historia socioeconómica, íbamos a estudiar a América Latina desde la colonia, pues, hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, sí. Cada uno ya teníamos nuestra dirección de tesis, nuestro trabajo bien perfilados, pero lo que fue los cursos de doctorado era una base teórico-metodológica amplia que abarcase todo el periodo colonial y el periodo independiente hasta la actualidad, ¿no? Sí. Tú desde luego, lo voy a decir un poco en broma, un poco en serio, te quedaste en la época colonial. Fue el tema que más te atrajo, que más te atrapó. Y sobre todo la parte más cercana a la conquista de alguna manera, por lo que hemos podido apreciar en tus trabajos de investigación. Esto lo digo porque precisamente el libro que hoy queremos que nos presentes, que nos presumas en muy buena lid, porque es un libro interesantísimo, es La articulación de la nobleza indígena novohispana, el condado de Moctezuma en el siglo XVII. Ahí tenemos el libro, un libro, estamos viendo la parte posterior, Paco. Ahora si nos muestras la portada. No, esta es la portada. La portada es esta, sí, tienes razón. Ahora, por favor, la contraportada para que veamos. Esta es la publicación que tenemos en nuestro haber de un libro interesantísimo. Tú aquí nos estás hablando del condado de Moctezuma en el siglo XVII, y pues en pláticas que hemos tenido previamente y en presentaciones anteriores, esta época a ti te interesa mucho y vinculas el impacto de la época prehispánica en México, sobre todo en esta región de Mesoamérica, la vinculas con la historia colonial, es decir, no marcas un límite de que la prehispanidad se queda fuera y ahora hablamos de la época colonial, no, sino te ocupas justamente de ver cómo siguen, cómo se encadenan sucesos prehispánicos con sucesos ya novohispanos. En este libro nos hablas de la descendencia de Moctezuma y Luicamina, digamos que el que sería el antepenúltimo tlatoani azteca, y cómo esta familia después de la conquista hace todo un esfuerzo por recuperar privilegios de la corona española para ellos, que se asumen en una calidad de nobleza singular frente a los indígenas de México, pero también ante la corte española. Y nos das aquí un material riquísimo en 4 capítulos y muchos documentos anexos que trabajaste, que incorporas al libro,
para que aquellos interesados en esta época, pues no olvidada, pero sí poco trabajada, aquellos interesados en esta época se acerquen a personajes tan interesantes, pero a través de ellos también se acerquen a los momentos de una historia social y de una historia económica, que es tu especialidad. Cuéntanos de este libro. ¿Qué nos ofreces en él que lo vuelve tan interesante? Bueno, este libro ya lo hemos platicado varias veces. He tenido oportunidad también aquí de presentar mis publicaciones anteriores centradas en lo que es la descendencia del hijo de Moctezuma II, en este caso Pedro Moctezuma. Este libro es una continuación de lo que hemos realizado hasta ahora, y concretamente pues nos estamos centrando, diría yo, en la parte central. Podemos decir, aquí hay ya una especie de cambio en cuanto a los intereses de la familia Moctezuma, siempre que estamos hablando de que se produce la incorporación de los descendientes de Moctezuma, en este caso de la familia de don Pedro Moctezuma, se incorporan a lo que es la nobleza titulada castellana. Podemos decir que aquí ya se cumplen los objetivos marcados o que buscaba concretamente el padre de don Pedro Moctezuma, don Diego Luis Moctezuma, cuando se instala en tierras castellanas, en Castilla. Concretamente se instala en lo que hoy es la ciudad de Guadix, en Granada, casándose en el último tercio del siglo XVI con una nieta del duque de Alburquerque. Recuerda que hemos hablado también en anteriores ocasiones que don Diego Luis Moctezuma, es decir, el padre de nuestro protagonista de este libro, llegó en torno a 1567 a la península, a España, enviado por su padre, para que concretamente controlase los intereses de la casa de don Pedro, ante la corona en la misma corte, ¿no? Es decir, don Diego Luis era el único hijo que sabía español, que conocía el castellano, y por lo tanto para el padre sería una oportunidad que su hijo estuviese en la corte defendiendo los intereses de don Pedro. Lo que no sabía don Pedro era que su hijo también fuera, como decimos también, un vivales, ¿no? Y llegó a la corte con su pipiltin, es decir, con la nobleza, con amigos, compañeros de la nobleza indígena mexica que lo acompañaba. Se instaló en Sevilla y tuvo muchos problemas de orden económico, ¿no? de gastos superfluos, especialmente en joyas, en vestidos, etcétera, que le obligó a estar mucho tiempo en la cárcel. Entonces, pues estaba pendiente siempre de los recursos que desde México, desde la Nueva España, le enviaba el papá para salir de la cárcel y en cierta manera enderezar su vida. En ese interín de estancia o de recién llegada a España, muere el papá, muere don Pedro, y también el sucesor del mayorazgo, don Martín, su hermano mayor. Entonces, a la muerte de su padre, a la muerte de su hermano, él es el heredero del condado de Moctezuma. Perdón, del mayorazgo de Moctezuma, del mayorazgo. Con la práctica de esta forma de herencia y de conducta social que llega de España, el mayorazgo. Sí, que normalmente pues va al hijo mayor, esta institución que se crea en la época media, en la Edad Media castellana, y que se instala también concretamente en la Nueva España, especialmente para el mantenimiento de la propiedad por parte de gente ilustre o de gente con mucho poder económico, ¿no? Especialmente dentro de lo que era nobleza y las élites coloniales, ¿no? Así es. En este caso, pues don Diego se convierte en el heredero natural de su papá, de su hermano, y entonces surgen las pugnas dentro de la familia Moctezuma con la otra rama, con la rama de doña Isabel, iniciándose un juicio que va a implicar concretamente que la corona pues tome partido, podemos decir de una manera muy, lo estoy diciendo de una manera muy larga,
muy corta porque el recurso del juicio es amplio, pero resumiendo, podemos decir que la corona finalmente le otorga la herencia del condado, la herencia del mayorazgo se la otorga a don Diego Luis Moctezuma. Aprovecha la ocasión también allí en España, para casarse con una nieta del duque de Albuquerque, ¿no? Doña Francisca de la Cueva, que juega un papel muy importante, no solamente enlazándose con don Diego Luis Moctezuma, sino después llevando las riendas de la vida de su hijo don Pedro Ctesifont, especialmente convirtiéndose ella en una especie de apoderada legal de su hijo ante la corte. Ella conocía bien los entresijos cortesanos, y gracias a ella y a sus influencias, y también a lo que era. Pero a ver, Paco, perdón la interrupción. Don Pedro se va a España, se queda allá, se relaciona, un tipo muy hábil, un tipo con mucha capacidad de trato social, digamos, y se relaciona fuertemente con la nobleza española. Le saca provecho a esta relación, se casa, y esta persona, la heredera del ducado de Albuquerque, ¿cómo aprovecha ese matrimonio, o cómo lo aprovecha don Diego? ¿Cómo lo aprovecha precisamente para recuperar y hacerse de esta riqueza en la Nueva España? Bueno, el casamiento de don Diego Luis con doña Francisca también tiene sus entresijos. En primer lugar, a don Diego Luis se le ofrece o se le promete, aparte de este matrimonio que se produce, a él se le promete que si se queda en España se le otorgaría mercedes monetarias y también mercedes de incorporación de nobleza, ¿no? Especialmente ingreso en órdenes militares, y también la adquisición de títulos de nobleza. Don Diego Luis muere en 1606 y prácticamente no se le ha concedido nada. Solamente él recibe sus mercedes que tiene vinculadas al mayorazgo en Nueva España, y solamente está recibiendo, podemos decir, esas mercedes vinculadas al mayorazgo, pero no lo que se le prometió. Entonces, a la muerte de don Diego Luis, la viuda y su hijo heredero, en este caso nuestro protagonista Pedro Ctesifont, van a iniciar una lucha, podemos decir, legal ante la corte, solicitando que tanto a él como a sus hermanos se les otorgase las mercedes prometidas. Entonces, estas mercedes empiezan concretamente con la adquisición del título de la Orden de Santiago. En 1613 se incorpora don Pedro a la Orden de Santiago. Él tiene que presentar todos los méritos y servicios de su familia, incluso tiene que presentar alrededor de casi 13 testigos de gente que conocieron a Moctezuma II, incluso, ya sea por conocimiento de sus abuelos, de sus padres, para demostrar, por ejemplo, porque para entrar en la Orden de Santiago había que demostrar que era católico, apostólico y romano. Entonces tuvieron que demostrar que efectivamente Moctezuma II recibió la fe cristiana antes de morir. El papá, don Pedro Moctezuma, también fue cristiano convencido, etcétera, etcétera. Eso con la intención de entrar en la Orden de Santiago, cosa que se produjo. Podemos decir que ese sería su primer vínculo con la nobleza castellana. Y más adelante, en 1627, fue cuando, aquí también en el libro lo explicamos bastante bien, fue cuando se le concedió primero el título de vizconde de Lucan, una de las estancias que tenían la familia Moctezuma en la jurisdicción de Tula, y más adelante, meses más adelante, se le concedió el título de conde de Moctezuma Tultengo. Tultengo era otra de las estancias, el nombre de otra de las estancias de los Moctezuma en la jurisdicción de Tula. Por tanto, podemos decir que en este plazo de tiempo, de 1612 a 1627, don Pedro Ctesifont ya reúne concretamente en el seno de su familia el título de conde y vizconde, aparte de ingreso en la Orden de Caballería de Santiago.
podemos decir que ya estaba, en cierta manera, concluida la solicitud que le hizo su papá para quedarse en España a finales del siglo XVI. Sí. Interesante. Y bueno, yo, una vez que platicábamos de este tema, de este libro, yo te hacía una pregunta y dije, te la voy a hacer cuando presentes el libro en Editorialmente. ¿Hiciste un estudio histórico o escribiste una novela de época? Porque además es muy interesante esto que nos cuentas, detalles con lujo de cuidado, con lujo de investigación, documentas, y además tu libro trae una buena cantidad de anexos obtenidos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Indias de Sevilla, y bueno, la historia es cierta, pero es tan interesante que pareciera que lo hiciste con el afán del novelista, jugando con el de historiador. ¿Qué nos dices de esto que resulta interesante como documento histórico, tanto lo que averiguas como lo que escribes, y ameno como vida casi novelada, un aventurero con mucha suerte, con mucho gusto por la vida y por la buena vida? ¿Qué nos comentas para invitarnos a leer tu libro? Agradezco ante todo que me llame novelista, porque en cierta manera no soy novelista, no soy narrador, soy historiador, pero no te quepa la menor duda de que detrás de todo esto también hay un interés a futuro posiblemente de generar una buena novela, porque prácticamente con los cerca de 20 y tantas aportaciones científicas que tanto la doctora Berenice Fitzpatrick Ramírez Calva como su servidor hemos hecho desde la familia Moctezuma, desde casi un siglo antes de la conquista hasta, pues ya llevamos hasta el siglo XVII, pues tenemos prácticamente cerca de 3 siglos de vida de una saga familiar que hunde sus raíces en el mundo prehispánico y que se adentra en lo que es no solamente la vida en la colonia, en la Nueva España, sino incluso la vida en la corte castellana en España. Entonces, resulta muy interesante, especialmente ver las relaciones, ¿no? que aunque la familia ya se instala en España, siguen manteniendo con la Nueva España y con lo que es su patrimonio territorial, su patrimonio material, que en este caso se corresponde con la herencia que don Pedro Moctezuma recibe de la corona del antiguo cacicazgo de Tula, de la gobernación de Tula, que se incorpora a lo que sería el patrimonio o vínculos territoriales de la familia Moctezuma prácticamente durante todo el periodo colonial. Son las llamadas 21 estancias, aparte las casas que disponía en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este engranaje de relaciones, de países, de paisajes, de geografía, de personajes, de enlaces, de la corona, de la presencia de la corona que se olvida, la corona que aparece, la corona que se va. También en el libro aparece, hago una especie, me adelanto en el tiempo, y hay un capítulo dedicado a la nobleza castellana y su relación con la familia Moctezuma, donde pues ofrezco también pistas acerca de los enlaces posteriores que van a tener los descendientes de don Pedro Ctesifón con miembros de otras familias nobles, tanto castellanas como andaluzas, ¿no? Es decir, se está produciendo una especie de incorporación ya de facto de los Moctezuma dentro de lo que es la nobleza titulada castellana. Estamos hablando ya de una nobleza titulada castellana de origen prehispánico en España. Sí. ¿No? Esto lo hace interesantísimo. Y además añado a la lista de vicisitudes, de confrontaciones, aquella que don Diego tuvo en la Nueva España con su tía, con doña Isabel, ¿no? Que también fue un conflicto muy fuerte por las propiedades de la familia Moctezuma aquí en México y particularmente en la región de Tula. ¿Es así? Sí, efectivamente. La tía sería la tía
la tía de don Diego Luis, ¿no? Sí. No sé qué sería de don Pedro Ctesifón, si tía segunda, no sé qué tipo de... Pero bueno, la tía el parentesco, ¿no? Podemos decir que a la muerte de don Pedro, a la muerte de don Pedro Moctezuma, es cuando la parte de doña Isabel Moctezuma pues intenta sacar provecho de la posibilidad de que los hijos de don Pedro no eran legales, o sea, no eran hijos, eran hijos naturales, ¿no? Entonces, esa situación fue aprovechada por doña Isabel y por sus hijos para decir que ellos eran los herederos de Moctezuma, verdaderos herederos, con padres conocidos y madre conocida, mientras que los hijos de don Pedro, don Moctezuma, eran de padre conocido, pero de madres desconocidas. Es más, habido fuera de su matrimonio, ¿no? Entonces, eso para ellos representaba que sería ilegal o no sería legal que estos hijos, habido fuera de matrimonio, heredasen propiedades que pertenecieron en cierta manera a Moctezuma, ¿no? Ajá, efectivamente. Entonces estos juicios que se celebran, la corona definitivamente al final decide, más bien la corona es la justicia, decide que todos los bienes de Moctezuma que heredó Pedro Moctezuma pasasen a sus hijos, aunque fuesen habidos fuera del matrimonio, ¿no? Primeramente porque decían que aparecían en el mayorazgo, aparecían en el testamento, y solamente por el hecho de aparecer en el testamento, esa línea de descendencia era la que tenía que recibir la herencia, ¿no? Y aparte yo supongo, hemos supuesto que había muchos intereses de la corona por darle legalidad a la familia de don Pedro, estando ya don Diego Luis en España, con la idea también de tener a don Diego Luis calmadito, tranquilito, casadito y asentadito en España, sin generar problemas en caso de que viniese regresase a Nueva España y pudiese generar problemas para solicitar herencias, meter en problema a la corona en la Nueva España, ¿no? Es más, claro, teniendo buenas relaciones con caciques indígenas, buenas relaciones también en la zona de Tula, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, la corona veía con buenos ojos entregarle el mayorazgo y la herencia a don Diego Luis y a su descendiente. Esa es la razón por la cual permanece en España, se queda en España, y desde entonces hasta ahorita podemos decir que los condes de Moctezuma, o ya duques de Moctezuma, siguen residiendo en España. Es decir, una familia que ramificó tanto en México, donde tiene su origen, como en España, donde se arraiga a partir de este suceso que nos comentas en tu libro. Pues la verdad, Paco, un libro muy interesante, un libro muy ameno, y además documentado. ¿Con cuántos anexos nos incorporas? En este caso hemos incorporado 27 documentos transcritos, tanto del AGN como del Archivo General de la Nación de México, como del Archivo General de India en Sevilla, ¿no? Son documentos, documentos que van desde 1609, aproximadamente, 2609, hasta 1658. Esto junto con los 70 documentos que ya transcribimos del libro anterior de Pretensiones Señoriales, el que recoge la vida de don Pedro y don Diego Luis, un total de casi 100 documentos transcritos desde 1520 y tanto, 28, hasta 1658, es decir, casi 130 años en 100 documentos, ¿no? Claro, y además en este libro los anexos, en la transcripción, te preocupas porque traigan una sintaxis, no justamente que altere al documento, sino que se le otorgue facilidad al lector para poder comprenderlo, meterse a la época, relacionar lo dicho en el estudio que presentas. Bueno, pues yo creo que estamos frente a un libro que nos va a resultar enriquecedor por el aspecto histórico y ameno por esta vida tan rica, tan aventurera,
y todas estas vicisitudes que nos pintan un cuadro magnífico de lo que eran las leyes y la vida social y económica en la Nueva España y su relación con la península. Así que es un libro que yo recomiendo amplísimamente, se van a divertir y pues pronto, exactamente, ahí lo tenemos nosotros. Y además, otra cosa, Paco, lo pueden adquirir si escriben a libreriacaracter.com.mx, es la librería universitaria, la librería de nuestra institución. Si escriben allí, ahorita que en contingencia no está abierta al público todavía, pero si escriben pueden solicitarlo y se les hará llegar por paquetería. Esa es una ventaja que tenemos en estos tiempos de confinamiento y bueno, pues agradecemos que los amigos de la librería estén en este apoyo a los lectores. Paco Jiménez Abollado, muchas gracias por esta aportación en tu libro La articulación de la nobleza indígena novohispana, el condado de Moctezuma en el siglo XVII. Un libro amenísimo, un libro simpático, un libro que lo lees con muchísimo gusto y desde luego con una extraordinaria fundamentación historiográfica e histórica por sí misma. Y bueno, esperamos esa propuesta de una novela. Ya nos dirás tú cuándo. Estamos hablando de una familia con una historia de una saga familiar, ¿no? Exactamente. Pues la esperamos, Paco, además de seguir leyendo estos documentos tan interesantes. Muchísimas gracias. Francisco Jiménez Abollado, doctor en Historia y profesor del área de Historia y Antropología, profesor investigador en nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, Paco. A usted que nos sigue en Editorialmente, muchísimas gracias. Le agradecemos a Wendy Hernández de la Dirección de Ediciones y Publicaciones la grabación y edición de este programa. Es Editorialmente, lo esperamos en la próxima edición y le agradecemos su compañía. Soy Marcial Guerrero y me despido de usted.